Hola, buenas noches a nuestros oyentes. Gracias por escucharnos en este nuevo episodio de nuestro podcast. Por esta noche nos está acompañando ahora Samantha Casas y Celeste Medina. No sé si quieren dar un saludo. Hola, Y bueno, aquí seguimos repasando pues estos hitos de la historia cinematográfica que han marcado pues, la historia del cine y por tanto la historia de la cultura del siglo XX en general y hasta del XXI, porque pues, digo, cuando lleguemos a esa etapa de la historia, pues iremos viendo el impacto que han tenido las películas contemporáneas en nuestra vida. Pero por lo pronto toca ir repasando algunos de los clásicos de estas primeras películas que, pasando de la etapa incipiente que constituyó pues el cine mudo y el cine propagandístico de los años 20, pasamos ya a las producciones que logran tener una producción más sustancial, con una narrativa más extensa y con un sentido más amplio, que también pues por fin logran tener sonido, no, ya no solamente esas palabras de las películas que tienes que recurrir a los cortes con texto, sino que ahora puedes escuchar a tus actores y con un soundtrack que entra también la figura de la banda sonora de la película. Entonces pues exacto. vemos De aquí estas dos hecho, grandes películas que son... Ah, ¿qué pasó? exacto, o sea, de hecho, M salió literal como 3 años, como 5 años después de que ya por fin empezaron a ver las películas con audio o las talkie movies, que yo siento que se nota mucho al ver la película, de que aún no hay como un dominio en el audio como lo hay con Sunset Boulevard, ¿no? Bueno, ¿puedes introducir la película que vamos a ver? Sí, justamente son dos, como ya anticipó Celeste, son tanto Sunset Boulevard como pues la gran aclamada M de Fritz Lang. Sunset fue dirigida por Billy Wilder. Fue un poquito, bueno, no un poco, la verdad es que fueron cerca de 19 años después de Fritz Lang, por lo cual pues ya llega un poco después en la historia del cine y un poco ya que la técnica estaba más consolidada, pero ambas de cualquier forma son grandes clásicos, ¿no? Que de una u otra forma impactaron en el transcurso del cine y en los paradigmas que conocemos de la cultura popular. Por ejemplo, vemos en particular en M se crea la cuestión del cine de suspenso y el cine de terror como los conocemos, ¿no? El cine del asesino serial, no serial, serial, perdón. Y pues que sería el predecesor de películas que hoy son parte del imaginario colectivo, como por ejemplo Halloween o las de Scream, que pues en su momento también fueron grandes referentes de la cultura popular que siguen estando presentes en nuestra época. Digo, ahí no habían cosas quizá tan, digo, ya se perdió un poco pues la cuestión de que nadie reconocería a alguien caminando con una M en la espalda, pero no deja pues mostrar mucho la importancia, ¿no? Que tuvo ese tipo de películas. Entonces, pues vemos varios aspectos, pues en particular, ¿no? De la relevancia y la significancia que tuvo esta película. Celeste, ¿a ti qué te parece en general? Sunset Boulevard. No, no, Emi. Me pareció muy, o sea, la verdad me sorprendió mucho que me gustara, porque yo fui esperándome aburrirme completamente, porque pues, o sea, tenemos ese prejuicio con las películas en blanco y negro, pero, o sea, la forma en la que te cuentan la historia yo siento que te mantiene bastante intrigada. O sea, como que los momentos en los que no hay sonido, a los momentos en los que se escucha esta música por toda la película de suspenso, yo creo que hace un buen trabajo como que manteniéndote pendiente de todo lo que estás viendo. Ese- Y ya que mencionas la música, pues un fun fact sobre M, pues algo muy importante que es lo más predecesor lo que más heredó esta película es este uso de una repetición de la melodía, específicamente pues cuando el asesino silbaba la canción In the Hall of the Mountain King. Y bueno, estos se implementa, ahora lo vemos en las películas de terror como Halloween o en este Scream, que cuando sale el asesino se escucha una tonada específica. Y bueno, eso se llama leitmotiv, que pues este, en esta película, en M, fue la primera película en utilizarse esta táctica como de thriller para, pues tú también como audiencia anticipar que viene el asesino, entonces es como que crea más tensión al ver la película y
ahora se usa muchísimo en los jumpscares, en las películas de terror y en los thrillers también. Sí, justamente es lo que mencionábamos sobre cómo da lugar a estos pues, paradigmas ya muy extensos en la cultura popular, como dices, el sonido de Halloween, y pues que antes justamente estaba esa obra, ¿no? Que la verdad es que a mí me gustaría ver un poco más el trasfondo, por ejemplo, de la composición, porque esa es una composición de, si no me equivoco, es Edvard Grieg, sí, es de Peer Gynt, pues una composición que hace con múltiples, con múltiples pues, movimientos, y que varios de los movimientos son muy reconocidos en la cultura popular. Entonces, pues justamente creo que, si no me equivoco, es como que el cierre, que es muy impetuoso con el compás y con el flujo pues, de la melodía y de la orquesta. Entonces me gustaría ver quizá un poco si hay algún paralelismo o bueno, un significado detrás de que haya sido específicamente esa melodía la que haya dicho el asesino, ¿no? Yo creo que habría que verlo, no sé, fue una curiosidad que me dejó. Por eso sí, justamente como también cuestiones de forma, creo que lo que mencionaba Celeste, de que pues, o sea, en los momentos de silencio estaban ahí como que por algo, ¿no? O sea, pues uno podría llegar a pensar válidamente que pues se podría llegar a aburrir, pero pues y la verdad es que todavía da para, para, para que pues sirva como un preludio realmente, ¿no? Entonces como que todo está ahí por algo, justamente eran momentos de silencio y pues, de expectativa, ¿no? Para que justo después, mejor dicho, puedas ya como que llegar a un punto de inflexión o una cuestión que rompiera con esa calma, ¿no? Dentro de la grabación, o sea, pues sí, de la película. Y yo creo que o sea, M específicamente logra hacer como que llegar a este momento de inflexión, o sea, como que de final, o sea, como que hace un incremento de tensión bastante efectivo, ¿no? O sea, al principio obviamente tenemos de que bueno, la muerte no la muestran específicamente, pero como que el secuestro de la niña, como que ver cómo está la mamá preocupada, cómo le grita a los niños, o sea, el inicio de la película también, o sea, los niños cantando sobre el vampiro de Düsseldorf, como que, como una leyenda, a, que no podemos ver en sí al asesino hasta como bueno, no sé si hasta la mitad de la película, pero hasta mucho más adelante vemos ya por fin la cara del asesino. Sí, Antes de eso es más bien escucharlo. sí, de hecho hay una parte un poco que eso la sentí como que sin conexión, porque te llegan a mostrar por ahí un poco antes de la mitad de la película, simplemente una toma en la que está el asesino y se ve a los ojos, o sea, se ve en el espejo. Es como que, no sé, sentí que estaba un poco sin conexión esa parte, como que, porque después no lo volvieron a mostrar hasta mucho después, ya que lograron atraparlo y lograron arrinconarlo. Pero sí, la verdad es que es una película muy interesante en múltiples aspectos, ¿no? Justamente, como dices, o sea, bueno, tiene esta parte final que justamente como que rompe bueno, no sé si de forma abrupta, pero sí logra construir una atmósfera de tensión y de realización después de justamente todo lo que habíamos estado esperando en la película, como dices, o sea, de que estaban las madres ahí, pues, gritando por sus hijos, ¿no? Y la gente gritándole. Y creo que también tiene una cuestión muy interesante donde plantea quizá un poco el dilema eh, pues Discurso no que sé, da, o sea, ¿cómo? el discurso que da Ajá, su defensa antes de su realmente defensa, ¿no? De que su justificación. sí, sí, ¿no? Y planteas algunas cuestiones ahí de filosofía moral y política un poco, ¿no? De que, ajá, como dice pues su abogado, que cómo puedes culpar a alguien que no decide por su simple voluntad hacer algo, ¿no? Sino que se ve impulsado, se ve arrojado a hacerlo por una cuestión externa o hasta interna, pero que no sea porque simplemente quiso hacerlo. Y plantea, pues, justamente, no sé, quizá una moraleja respecto a la fortaleza que deberían tener las instituciones, porque en primer lugar, pues fue la policía la que no pudo encontrar al asesino, en la Ujú. cual, pues, por la burocracia, por sus procedimientos, vemos que lo que hicieron fue todo menos encontrarlo y al revés, lo que lograron fue hacer enojar a toda la población y que todos estuvieran más hartos de la búsqueda
del asesino. O sea, que hasta se unieran con los que son tipo villanos, o sea, el Underground Ajá, World. Los... justo, Ajá, sí, sí. Yo creo que sí, a mí eh, al principio como que fue como, me sacó un poco el discurso, fue de que no me lo esperaba, era más bien de que, o sea, ¿cuál es esta conclusión? De que por qué nos está intentando, no hacer dudar, pero como que simpatizar con él, ya sabes, puede que, ¿qué está pasando? Pero luego de como que pensar un poco, es como, o sea, está interesante que diera todo su discurso, nos da una justificación, no nos los deja muy poco dimensional en el que te quedas como, ah, es malo, asesino, o sea, obviamente es malo, pero, o sea, como que te deja ese maybe pienso, o sea, no piensas como él, porque, güey, pues es un asesino de niños, pero es interesante escuchar su perspectiva, o sea, qué es lo que él piensa que, por qué no merece ser castigado. Bueno, no castigado, pero, ajá, ser sí, juzgado. buscaba compasión para su petición y se ve pues que, yo me remonto un poco a nuestra, quizás puede como que remontarla, o sea, o proyectar esta narrativa en la cuestión de un dilema, ¿no? En cuanto a, pues justamente, si la gente no es, se ve impulsada a una otra cuestión, a hacer una otra cuestión más allá de algo que sea solamente por su voluntad, y el papel que las instituciones deben tener, porque justamente era lo que decía ese abogado, que corresponde estar en el Estado, o sea, él debería ser tratado como un paciente, no como un criminal, para eso estaba el Estado y las instituciones, pero por el otro lado estaba pues el pueblo bueno, el gremio criminal que se lo quería justiciar, que a fin de cuentas son los que lograron agarrarlo, ¿no? Y por eso yo decía lo de la cuestión de pues, no es una crítica quizá a la burocracia o a las instituciones pues lentas y poco eficientes, porque quien hizo el trabajo fue el crimen y el crimen quería saltarse la ley para poder saltarse la justicia, por así decirlo, para De simple y hecho, sencillamente que en tenga una su de las merecido. investigaciones, bueno, perdón, pero es que, de hecho, durante una de las investigaciones de la policía, la razón por la que van a la casa de, pues, del asesino del M o el vampiro es que están buscando gente que fue dejada ir de asilos mentales, o sea, de gente, o sea, del mismo lugar a donde él dice lo van a enviar, por eso ellos están buscando su justicia de su propio modo. Claro que ellos no saben que él ya salió de este tipo de lugares, pero nosotros sabemos que pues ya no le funcionó en primer lugar, ya sabes, ir a Sí, ese tipo de instituciones. Igual al sí, final, las mamás diciendo, pues esto no va a traernos de regreso a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos, de que nuestras hijas ya sufrieron, ¿no? sí, o sea, hay esas cuestiones pues, uno en teoría dice que lo mejor es pues justamente la aplicación de la ley para todos y el debido proceso, pero pues tú como le dices a una madre, ¿no? Que no castigue de forma inmediata al asesino de sus hijos. O sea, la verdad es que es, 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 es un dilema, ¿no? Y está o sea, es muy interesante ver justo cómo se armó todo el proceso, donde, pues, pareciera que al final lo que quería la gente, en lugar de agarrarlo, era simplemente ya terminar con la búsqueda, ¿no? Y Mm. pues, Siento que esa era como una de las razones egoístas de del, o sea, de los que son mafiosos, no sé, sí, pero al principio sí, pues igual están haciendo algo bueno en intentar capturarlo, claro, aunque sí tiene eso que ver con ellos mantener sus negocios, o sea, es como igual, claro. Y ahorita, pues, están haciendo creo nada más que por su razón. aprovecho para rápido anunciar pues, el corte comercial que habrá, por durante unos minutos, para poder pues, pasar a la siguiente parte del podcast. Que es Sunset Boulevard. Sí. Ya no, aquí ya cortas.